Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé celebrar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El ministerio de oración doblando rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra tiene el agrado en presentar la palabra que cambia. Hoy, como cada martes, vamos a la Sagrada Escritura y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 10, del versículo 35 al 38 en esta oportunidad. Así que, ¿te has preparado para escuchar palabra de Dios? Ponte cómodo. Lo más importante es tu Sagrada Escritura
siempre para que nos acompañes en la lectura bíblica y en cada versículo que vamos a citar durante el mensaje. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que sana y salva a cada uno de los seres humanos. Pero para eso el ser humano tiene que estar dispuesto, como cada uno de nuestros discípulos, como cada uno de nuestras hermanas y hermanos que han recibido a Cristo en su corazón, aceptando que eres el dueño y Señor de su vida, cumpliendo y obedeciendo su Sagrada Escritura. Amén. ¿Has buscado, has abierto la Sagrada Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35? Y leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que pidamos. Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Amén. Vamos a dejar la lectura bíblica hasta el versículo 38. Le damos las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta tarde, por este día que nos ha bendecido al entregarnos la Sagrada Escritura para nuestro corazón. Hoy, pidiéndole al Dios Todopoderoso, a su Hijo y a su Santo Espíritu, que sea Él el que toque los corazones de cada uno de nosotros. Pero antes, que nos ayude primeramente a poder captar, a poder recibir y a poder retener todo su palabra. En el poderoso nombre de nuestro Señor le decimos: gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, amigos, el jueves pasado tomé uno de estos versículos para poder introducirlo en el programa de oración, orando por nuestro prójimo. Y quedé tan, podría decir, emocionado, que hoy quiero expresarme sobre esta petición de Santiago y de Juan. Y le he puesto al mensaje de este día: sentémonos a tu lado. Es fácil sentarse al lado de Jesús. Él nunca rechaza a nadie. Pero hay ciertas cosas que estos dos apóstoles nos ignoraban, no sabían. Pero vamos a ir entrando en el tema, entrando en lo que es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para este día. Sentémonos a tu lado. Jacobo y Juan se le acercaron con una petición, pero a pesar de la claridad con que él expresaba todo esto, sus discípulos seguían sin comprender lo que les estaba diciendo. Y para eso vamos a ir a Lucas capítulo 18, versículo 34. Es hermoso navegar en la Sagrada Escritura. Es hermoso poder recibir el mensaje
basado en lo que la palabra nos enseña. En Lucas 18:34 dice su palabra: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras le eran encubiertas y no entendían lo que les decía. En este relato bíblico de Lucas, Jesús le anuncia a sus discípulos la muerte. Pero como hemos podido leer, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras le eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. Hoy hay muchas personas que no comprenden, no entienden o no se interesan en el tema espiritual. La mayoría de los seres humanos nos preocupamos de nuestro estado físico, de nuestras condiciones para poder cumplir distintos trabajos o actividades o deportes, pero no nos preocupamos de lo más precioso que es nuestra alma, donde vamos a ir a una vida eterna o si no a un lago de fuego. Muchos no quieren comprender, así como los discípulos no comprendieron estas cosas. Lo dice la Sagrada Escritura: estas palabras le eran encubiertas y no entendían lo que se le decía. Cuando el maestro se sentaba a enseñar a sus discípulos, porque sus mentes estaban ocupadas en planes de su propia y egoísta ambición. Hoy nos suceden las mismas circunstancias en este mundo global. Los diferentes planes propios en nuestras vidas y el egoísmo o la ambición que conlleva, y eso no nos damos cuenta del paso que estamos aquí. No es nuestra residencia aquí en la tierra. Para los cristianos sabemos que tenemos nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Pero para los que no han recibido a Cristo, para los que están preocupados en su propio egoísmo, en sus propios afanes, es el día y la hora que ellos puedan entender y comprender. Según el relato del Evangelio de Mateo, parece que también la madre de los hijos de Zebedeo tomó parte en esta iniciativa. Y dicho sea de paso, amados hermanos, los padres cristianos tendremos que tener mucho cuidado en no buscar puestos de preeminencias para nuestros hijos en las esferas del servicio cristiano por medio inadecuado. Mucho me recalca esto, y siempre no estoy criticando, sino el punto de vista de lo que me ha hecho vivir mi vida cristiana. Un pastor cría a sus hijos en su congregación con un buen acorde familiar, pero ese hijo es puesto siempre en los lugares para que él se quede ahí como pastor en esa congregación. Y eso yo lo encuentro ilógico. Lo encuentro que no es el servicio que Dios quiere que le prestemos. ¿Por qué? Por supuesto que todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero como más adelante explicará el Señor, debe ser manifestado por los propios hijos
y demostrado por un espíritu de servicio y sacrificio. Me gusta mucho lo que está en el libro de los Hechos, capítulo 6. Del versículo 1 en adelante lo vamos a leer. Elección de los 7 diáconos, no pastores, diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Amén. Hermoso y precioso relato, hermosa lección para cuando la iglesia elige a sus líderes. Aquí se habla de diáconos, y estos diáconos eran solamente para servir las mesas. Muchas de las congregaciones hoy caen en un error de nombrar pastores de jóvenes sin la experiencia. Nombran ministros o líderes, como lo llaman, para la escuela dominical, para entretener a los niños menores mientras el culto se desarrolla. No sé cómo será en otras partes del mundo. Yo me baso a lo que vivo y veo dentro de la congregación acá en Suecia. Siempre hay muchos le llaman club, muchos le llaman de distintas formas para llamar a cada uno de los niños, y los llevan a una sala donde le enseñan de acuerdo al conocimiento de aquellas personas. Pero siempre esto me preocupo, porque dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a los demás: Felipo, a Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. Todo ello eran llenos de fe y del Espíritu Santo. En cualquier caso, hermanos, en Cristo, la forma en que presentaron el asunto estos discípulos, donde dice: Maestro, queremos que nos hagas lo que pidamos. Escuchemos bien la frase expresada por los discípulos. Esta frase nos recuerda a muchos de los padres que hemos sido bendecidos por el Señor con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están pequeños y plantean su petición a los padres, pidiéndoles que accedan a su deseo antes de expresar su petición correcta. Muchos se recuerdan. Por supuesto, los padres saben que esto lo hacen así
cuando los pequeños no están muy seguros de tener derecho a recibir lo que van a pedir. Hoy podríamos decir, consideremos que en tu gloria nos sentemos a tu lado. Concédenos, dice su palabra, que en tu gloria nos sentemos a tu lado. Tal como su planteamiento hace prever la petición que hicieron, estaban cargadas de egoísmo. Así que mientras que el Señor sufría en el camino hacia la cruz del Calvario, ellos soñaban con un reino mesiánico de alcance mundial, en el que ellos iban a ocupar puestos destacados. No podía haber un contraste más fuerte. Por el contexto podemos ver que todos los discípulos estaban en lo mismo, pero dos de ellos, Jacobo y Juan, se adelantaron al resto para ser elegidos de antemano como los primeros ministros en el reino de Cristo. No obstante, a pesar de que se trataba de una ambición pecaminosa, no podemos dejar de ver también la fe de estos discípulos de Jesús. Ellos seguían creyendo que el carpintero de Nazaret, al que los líderes religiosos de Israel rechazaban con toda su fuerza, era el Cristo que iba a sentarse en el trono de su gloria, y que conforme a su promesa, ellos se sentarían también en los 12 tronos. Podemos ir rápidamente a Mateo, capítulo 19, versículo 28. Amén. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En esto los discípulos estaban claros, que ellos también estarían sentados en la promesa que Jesús le había hecho en los 12 tronos. Pero ellos querían estar en el trono majestuoso. Eran otras las intenciones de ellos. Es evidente que ellos seguían pensando en los diferentes galardones que cada uno de ellos tendría una vez que Cristo estableciera su reino. Como vimos en el pasaje anterior, ellos lo habían dejado todo por seguirle, así que les parecía lógico pensar en lo que iba a recibir a cambio. Esto le impedía considerar que Cristo se disponía a entregar su propia vida por ellos en la cruz, para que pudieran tener la salvación eterna. Desgraciadamente, amados hermanos, amigos, los seres humanos somos así. Centramos toda la atención sobre lo poco que hacemos y nos olvidamos de las grandes obras de Dios. Buscamos con frecuencia los goces inmediatos y no la gloria eterna. Estamos rápidamente dispuestos a dejar a un lado la cruz, las tribulaciones, para pensar solo en coronas. De todas formas, si bien es cierto
que la ambición que manifestaron en este momento los discípulos no les correspondía con los principios del reino. Sin embargo, no por eso debemos renunciar a toda ambición. Por ejemplo, amados hermanos, el apóstol Pablo exhortó a los creyentes en Corinto para que se preocuparan los mejores dones espirituales. Podemos leer rápidamente en 1 de Corintios, capítulo 14 y el versículo 1. ¿Qué nos dice su palabra? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Alábalo y glorifícalo. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Amén. Dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Pero también advertía de los peligros de tener una opinión exagerada de nosotros mismos, que nos lleve a competir con nuestros hermanos de una forma insana, como vemos a los discípulos en este pasaje. Y vamos a ir a Filipenses. Rápidamente tomamos Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Alábalo y glorifícalo. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. La petición de Jacobo y de Juan ponían en evidencia las mismas debilidades y miopía de muchos de nuestras oraciones. Esta es una razón por la que Dios no nos da siempre lo que pidamos. Por tanto, amados hermanos, con frecuencia nuestras oraciones tienen como único objetivo que nosotros vivamos mejor, que suframos menos, que desaparezca todos nuestros problemas y dejemos a un lado los intereses del reino de Dios. Por esta razón no recibimos lo que pedimos y nos vamos a la carta de Santiago rápidamente, al capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibid, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros deleites. ¿Cuántas o cuántos hay hoy en el saco roto? ¿Cuántos hoy reciben su salario y no le alcanzan porque lo gastan en sus deleites? O algunos me dirán porque es demasiado poco lo que gano. La vida no es fácil. La vida del cristiano no es que Dios te va a proveer dinero. Lo que va a ser el que te va a ayudar a ser ordenado en tus economía, en lo que tú necesitas para que te alcance, para no gastar en vuestros deleites. A menos mal que el Señor no nos da todo lo que le pidamos, porque si así fuera, amados hermanos,
Con frecuencia eso sería para nuestra propia ruina. Pero Él sabe lo que nos conviene en todo momento. El mismo Espíritu parece corregir nuestras debilidades en oración. Si vamos rápidamente a Romanos, capítulo 8, versículo 26. Dice su palabra: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Confiemos siempre en muchas de nuestras peticiones. Hay peticiones que nos duelen la cabeza. Hay peticiones que nos roban el sueño. Hay peticiones que podemos pasar años y años y no van a ser respondidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu corrige nuestras debilidades en oraciones. Pero en el caso de hoy, no solo estaban pidiendo guiados por una ambición carnal, sino que también estaban equivocados, porque pedían sin entender lo que eso implica, amados hermanos. Ignoraban cuál había de ser el precio que tendrían que pagar para obtener su petición. Por eso, cuando el Señor le contestó, le explicó que esa asociación íntima con Él, a nivel jerárquico, que le estaban pidiendo implicaría necesariamente identificarse con Él en el amargo sufrimiento de la cruz, por lo que se disponía a pasar. Y esto siempre es así. Podemos ver Romanos 8, versículo 17, vamos a leer. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Alábalo y glorifícalo. ¿Cuántas veces deseamos grandes bendiciones de Dios sin estar dispuestos a sufrir ni a sacrificarnos por su causa? Con el fin de aclararle este punto, el Señor le habló de la copa que había de beber y del bautismo en el que iba a ser bautizado, en su clara referencia a su muerte y a la cruz. Dice su palabra: podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. En el huerto del Getsemaní, Jesús habló de la amarga copa que había de beber en relación a su crucificación. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 36. Vamos a ir a esta cita bíblica. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son imposibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti.
aparta de mí mi copa. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Ha ocurrido que ha pasado rápidamente el tema de fondo, ya que la alabanza instrumental era demasiado corta. Y eso nos ha perturbado un poquito, nos ha sacado de lo que estaba leyendo. Y lo vamos a leer en Marcos 14, versículo 36. Y decían: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Jesús se sometió. Jesús sabía cuánto dolor había en esa copa, cuánto sacrificio le costaba todavía. Tan cerca estaba, ya se sentía lastimado interiormente, porque cargaba todo el pecado de la humanidad para crucificarlo y pagar por nosotros la deuda. En la misma forma se refirió a su bautismo, y lo podemos ir claramente a Lucas capítulo 12:50. Alábalo y glorifícalo. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustió hasta que se cumpla. Cómo me angustió hasta que se cumpla. Ese bautismo, esa sumergión en agua que fue bautizado Jesús, lo angustió, porque él conocía el plan, conocía el camino a donde lo llevaba. Entonces, cuando el Señor le preguntó a sus discípulos si estaban dispuestos a beber de esa copa y a pasar por el mismo bautismo, le estaba hablando de la sumergirse en la terrible experiencia de dolor y muerte que él iba a atravesar. Amén. Al llegar hoy a la conclusión, no de todo el estudio y la palabra y el mensaje que quiero desarrollar, hoy lo he dejado hasta aquí, porque ellos dijeron podemos. Ese va a ser el título del próximo martes, si Cristo no viene antes, porque no podemos dejar inconclusa su palabra. No podemos dejar inconclusa su exaltación. Esta palabra que cambia, que transforma la vida. Aquellos discípulos, amados hermanos, que estuvieron con Jesús, les costó comprender y entender. Muchas veces digo que a nosotros más nos ha costado, porque tenemos la evidencia de la Sagrada Escritura, pero esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra es el único libro que el autor está presente, y nos lleva y nos transporta, y siempre quedamos al debe, siempre quedamos pensando en el próximo mensaje, siempre quedamos diciendo no puedo terminar aquí porque hay más. ¿Por qué aquellos discípulos dijeron podemos? Eso lo vamos a sumergirnos en la próxima semana. Pero hoy es el día y la hora donde tú y yo hemos recibido, y no hemos recibido palabras vanas, sino palabras de sabiduría. ¿Y es por qué? Porque estamos sentados a tu lado.
sentémonos a tu lado, pero aquí en la tierra el Señor nos dará un lugar en su reino, de acuerdo a cómo estemos sentados al lado de Cristo, cómo llevemos nuestra vida en santidad delante de su presencia. En el poderoso nombre de nuestro Salvador, quien entregó su vida por nosotros, quiero dar las gracias al Padre, a su Hijo y a su Santo Espíritu por su preciosa y hermosa palabra. Una palabra que no está vencida. Una palabra que no resuena como un metal. Una palabra que llega al corazón de la humanidad y llega al corazón de todos aquellos que hoy lo necesitamos. Hoy, ¿qué nos queda? ¿Cuánto nos resta de nuestra partida? ¿Estamos trabajando para la vida espiritual nuestra? ¿Estamos haciendo las cosas conforme a lo que el Señor nos muestra y nos guía a través de su Sagrada Escritura? Cada uno debemos hacerlo una autocrítica. No miremos el vecino, no miremos el que está delante, a la derecha o a la izquierda. No, cierra tus ojos y haz una reflexión. ¿Te sientes en este día que estás sentado con Cristo a tu lado? Si no estás sentado, ¿te sientes que Jesús te acompaña diariamente? Y tú estás cumpliendo con lo mandado por Él. En el lugar donde te han puesto, estás desarrollando lleno del Espíritu Santo tu lugar en la obra del Señor. O te nombraron porque eras pariente, hijo o familiar de tu pastor. ¿Crees tú que eres digno para estar como un líder en tu escuela dominical? Tú eres franco y sincero. Lo que te falta, el Señor lo va a agregar, pero que sea la disposición del Señor. Lo que tú entregues tiene que ser de gracia, porque lo que tú has recibido es la gracia sobre ti, sobre todos aquellos que estamos bajo la gracia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le digo, Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tu sabiduría, por todo lo que me has dado. Puede ser muy pequeño, pero tiene un valor de mucha importancia para nuestra vida. Gracias, Señor, porque cada día me siento un instrumento en tus manos para poder bendecir a todos aquellos que están a tiempo de recibir tu bendición, todos que están a tiempo para que su venda caiga de sus ojos y comiencen a pensar que no estamos aquí eternamente, que vamos a vivir eternamente a tu lado, pero primero debemos cumplir con nuestro arrepentimiento genuino y hay una salvación para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús le decimos amén y amén. Aleluya. Amados hermanos de la fe, amigos y público en general,
nos llega el momento de despedirnos. Y antes de despedirnos, como siempre, cada martes dejo abierta la invitación para el jueves 1 de noviembre en vuestro programa Orando por el Prójimo. Hoy ya tenemos horario de invierno, así que aquellos países que nos llevábamos por 5 horas, hemos acortado a 4. Aquellos de México ya teníamos 7 horas, ahora vamos a tener 6. Así que, pero siempre nosotros salimos a las 20 horas de Suecia. A pesar que el reloj, las esferas se fueron hacia atrás, nosotros permanecemos en el horario de 20 horas de Suecia. Sin más que decirte, solamente entregarte esa porción del que ha caído en el corazón tuyo. Te digo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibe la bendición del Señor que Él ha ofrecido para todos aquellos que le buscan en espíritu, en verdad. Te espero para el jueves 1 de noviembre. Entramos al mes que nunca queremos casi que llegue. Un mes nos va a faltar para entrar a diciembre. Cómo los días comienzan a ir de más deprisa. Los días siempre tienen la misma cantidad de horas. Somos nosotros los que corremos. A todos nos gusta celebrar la Navidad. Recordar a Cristo Jesús. No solamente los cristianos, porque lo recordamos todos los días, sino que el mundo entero. No hay ningún rincón del mundo que no se hable de el nacimiento de Jesús. Y si no se habla, o si no ha llegado todavía a ese rincón, pronto llegarán misioneros, hermanos de la fe, donde hablarán a su pueblo. Que un día muy lejano en Belén, un niño nacido de mujer, concedido a través del Espíritu Santo, vino a traer la luz a este mundo. En el poderoso nombre de Cristo te digo amén y amén. Te dejo con una hermosa alabanza. Se llama por título Tu bandera. Escuchémosla juntos y después reflexionemos de este precioso y hermoso día. Amén y amén. Extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví, y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Que en medio
Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.